Hola a todos, hoy les tengo una reflexión sobre el tema Deja de ser tan gentil con todos, pero antes, un saludo de su amigo Jaime. En un mundo donde frecuentemente se hace énfasis en ser gentil y comprensivo con todos, tal vez parezca contradictoria la enseñanza de no siempre complacer a todos de Buda, el sabio iluminado que estableció el budismo hace más de 2 milenios. Su sabiduría invaluable trasciende la mera cortesía, la profundidad de sus enseñanzas nos habla de la esencia de las relaciones humanas, la serenidad interior y el crecimiento espiritual. En nuestro viaje de hoy hacia la sabiduría, inspeccionamos las profundas enseñanzas del maestro Buda, a fin de entender por qué a veces es vital ir más allá de la gentileza y adoptar un enfoque más matizado de la vida. Las enseñanzas de Buda giran en torno a las 4 nobles verdades y el óctuple camino. La primera noble verdad de Buda es la verdad del sufrimiento, dukkha. Buda enseñó que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y que todos los seres humanos experimentan diferentes tipos de sufrimiento, como el dolor físico, la enfermedad, la vejez, la separación y la muerte. Ser amable con todos puede aliviar temporalmente algunas formas de sufrimiento, sin embargo, no aborda las causas fundamentales del sufrimiento. Por esto, Buda dice que debemos enfrentar el sufrimiento, reconocer su presencia en nuestras vidas, ya que al hacerlo obtenemos claridad y comprensión de la naturaleza del sufrimiento, permitiéndonos encontrar formas efectivas de trascenderlo. La segunda noble verdad identifica la causa del sufrimiento. Buda enseñó que el sufrimiento tiene una causa raíz, que es el deseo y el apego. Según Buda, el sufrimiento es el deseo y el apego. El deseo insaciable e irracional de obtener placer y evitar el dolor es la causa principal del sufrimiento. La naturaleza humana busca placer, pero nuestro apego a estos deseos lleva al sufrimiento. Ser excesivamente amable con todos puede ser una manifestación de apego y deseo para aprobación o validación. Buda nos enseña que dejar de lado el apego y el anhelo es el camino hacia la liberación del sufrimiento. Para ello, necesitamos tener equilibrio en nuestra compasión con los demás. La tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento, Nirodha. Buda enseñó que es posible cesar el sufrimiento y alcanzar la liberación completa del ciclo de nacimiento y muerte, conocido como nirvana. Al eliminar el deseo y el apego, se puede alcanzar la paz y la liberación del sufrimiento. Cuando dejamos de aferrarnos a la validación externa y la necesidad de complacer a todos, nos liberamos del ciclo de sufrimiento. La cuarta noble verdad es el camino hacia la cesación del sufrimiento, Magga. Este camino abarca la conducta ética, la disciplina mental y la sabiduría. Mientras que ser amable con todos puede parecer una cualidad virtuosa, el óctuple camino consiste en 1. Visión correcta y habla correcta, camino intermedio. Tener una comprensión clara de la realidad y del sufrimiento. Debemos evitar los extremos, en el contexto de no ser amable con todos. El camino intermedio nos anima a lograr un equilibrio entre la compasión y el discernimiento. El mismo Buda ejemplifica cómo fue el camino intermedio antes de su iluminación. Vivió una vida indulgente como un príncipe, y luego experimentó con un ascetismo extremo, pero ninguno de los extremos le trajo las respuestas. Fue hasta que encontró el equilibrio del camino intermedio que alcanzó la iluminación. ¿Cómo podemos aplicar el camino intermedio en nuestras interacciones con los demás? La visión y el habla correcta en el camino intermedio nos sugiere que en nuestras interacciones con los demás no debemos ser excesivamente gentiles, porque este es un comportamiento dañino. Por otro lado, no debemos ser excesivamente duros al punto de causar daño innecesario, sino que debemos abordar cada situación con discernimiento, comprender cuándo ser compasivo y cuándo establecer límites. 2. Pensamiento correcto. Cultivar pensamientos positivos y liberarse de pensamientos negativos y dañinos. Buda nos anima a desarrollar el pensamiento correcto sin estar atados a compromisos con los demás. La complacencia no debe estar por encima de nuestros propios valores y convicciones. De acuerdo con los principios budistas, cada individuo debe buscar la verdad por sí mismo y no depender de la aprobación o conformidad de los demás. El pensamiento correcto implica cultivar una mente clara y equilibrada, libre de prejuicios y apegos. Se trata de ver las cosas tal como son, sin distorsiones ni juicios subjetivos. Esto implica cuestionar nuestras propias creencias y opiniones, así como estar abiertos a diferentes perspectivas.
No obstante, esto no significa que debamos ignorar por completo los compromisos con los demás. En lugar de eso, se trata de encontrar un equilibrio entre cuidar nuestras propias necesidades y expresar nuestra autenticidad sin dañar o faltar al respeto a los demás. 3. Palabra correcta, hablar de manera honesta, amable y útil. Esto implica expresar nuestra verdad con integridad y sin engaños. No debemos exagerar ni minimizar la realidad para complacer a los demás, sino más bien presentar los hechos tal cual son, evitando cualquier forma de mentira o manipulación. Además, es importante recordar que la amabilidad también debe estar presente en nuestro discurso. Podemos expresar nuestras opiniones y perspectivas de manera respetuosa, evitando palabras o acciones que puedan herir o causar daño a otros. El objetivo es comunicarnos de manera pacífica y constructiva, promoviendo un ambiente positivo y armonioso. Es importante ser útiles en nuestras palabras, pero esto no implica convertirnos en halagadores deshonestos. No debemos hacer elogios vacíos o insinceros para obtener algo a cambio. En cambio, podemos ofrecer apoyo genuino y consejo constructivo cuando sea necesario, animando el crecimiento personal y el bienestar general. 4. Acción correcta, actuar de manera ética y no dañar a los demás. Buda nos anima a actuar de manera correcta. Esto implica que nunca debemos hacer algo que no está bien solo por complacer a los demás. Buda nos enseña que debemos actuar de manera correcta, basándonos en nuestros principios más profundos y no solo para complacer a los demás. No debemos comprometer nuestros valores o hacer algo que sabemos que está mal, incluso si otros nos presionan o esperan que lo hagamos. La afirmación de Buda nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos y mantener la integridad en nuestras acciones. Es esencial actuar con rectitud y conciencia, tomando decisiones éticas basadas en lo que creemos que es correcto. Cuando actuamos siempre pensando en cómo agradar a los demás, corremos el riesgo de sacrificar nuestra propia autenticidad y bienestar. Es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones, y no podemos vivir nuestras vidas únicamente para satisfacer las expectativas externas. 5. Modo de vida correcto, vivir de manera honorable y respetuosa hacia uno mismo y los demás. Esto incluye el autocuidado, significa priorizar nuestra salud física, emocional y mental, cuidando de nuestras necesidades básicas y buscando el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Al cuidarnos a nosotros mismos, podemos estar en mejores condiciones para cuidar a los demás. Nos convertimos en seres más compasivos y resilientes, capaces de enfrentar dificultades con fuerza y superar obstáculos. Además, al practicar el autocuidado, estamos enviando un mensaje claro a los demás sobre la importancia que tiene para nosotros nuestro bienestar. 6. Esfuerzo correcto. Realizar el esfuerzo correcto tiene que ver directamente con que debemos hacer solo lo que está a nuestro alcance, no sobrepasar nuestros límites para complacer a los demás, porque entonces estaríamos actuando de manera equivocada. El esfuerzo correcto implica encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y cuidar de nosotros mismos. Cuando nos esforzamos en hacer lo que está a nuestro alcance, estamos siendo realistas sobre nuestras capacidades y limitaciones. Reconocemos que no podemos hacerlo todo y priorizamos nuestras tareas según nuestras habilidades y recursos disponibles. Esto nos permite manejar mejor nuestras energías y evitar el agotamiento físico y mental. Si nos sobrepasamos tratando de ayudar a los demás constantemente, sin tener en cuenta nuestro propio bienestar, estaremos actuando de manera equivocada. Aunque es importante ser solidarios y estar dispuestos a ayudar, también debemos recordar que no somos superhéroes y necesitamos cuidarnos a nosotros mismos para poder seguir apoyando a otros. 7. Atención correcta. La atención correcta implica mantenernos en el momento presente y ser conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Esto significa prestar atención a lo que está sucediendo tanto dentro como fuera de nosotros en este momento. Estar presente nos permite vivir plenamente cada experiencia y aprovechar al máximo cada momento, nos ayuda a estar más conectados con nosotros mismos y con quienes nos rodean, lo que mejora nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. La atención correcta también implica no dejarnos influenciar por el deseo de ser amables con los demás en detrimento de nuestra propia salud, bienestar y límites personales. A veces podemos caer en la trampa de querer complacer a los demás en todo momento y poner sus necesidades por encima de las nuestras.
Si bien la amabilidad y consideración hacia los demás son importantes, también debemos recordar que necesitamos cuidar de nosotros mismos. Esto no significa ser egoístas o insensibles hacia los demás, sino encontrar un equilibrio saludable entre atender nuestras propias necesidades y atender a los demás. Esto implica aprender a establecer límites claros y comunicar nuestras necesidades y limitaciones de manera respetuosa. 8. Concentración correcta. Buda nos insta a desarrollar la capacidad de enfocar y profundizar nuestra mente para alcanzar estados meditativos y de transformación, teniendo presente la impermanencia y la transitoriedad de todas las cosas. La enseñanza de Buda nos recuerda que todo en este mundo está en constante cambio y que nada es eterno. Para alcanzar estados meditativos y de transformación, es necesario entrenar y desarrollar nuestra capacidad para enfocar y profundizar nuestra mente. Esto se logra a través de prácticas de meditación, donde nos concentramos en un objeto o pensamiento específico y dejamos que los pensamientos pasen sin aferrarnos a ellos. Solo así, logramos alcanzar un estado de tranquilidad y paz interior, donde nos liberamos de la distracción constante y del apego a emociones pasajeras. Esta capacidad para estar presentes en el momento actual nos ayuda a cultivar una mayor comprensión y sabiduría sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, dejando de lado el deseo de llenar las expectativas que los demás tienen de nosotros y aceptar los cambios que ocurren en nuestras vidas. Si encontraste inspiración en este contenido, déjame saber. Apóyanos presionando el botón me gusta. Comparte este video con tus amigos y deja un comentario. No olvides activar la campanita de notificaciones y suscríbete para que no te pierdas de todo lo que traemos para ti. Gracias por recorrer este camino de sabiduría e iluminación con nosotros.